Les estoy saludando en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien, al igual que sus familias, agradeciendo a Dios infinitamente esta bonita oportunidad que nos regala en este día, el poder gozar del privilegio de la vida. Gracias a Él tenemos vestido, tenemos alimento. Así que infinitamente gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros, que como siempre digo, tal vez no merecedores, pero la misericordia de Dios se ha extendido hasta nuestras vidas. Y gracias a Él, hoy estamos en el lugar donde estamos. También agradeciendo a Dios por este inmenso privilegio de poder predicar su palabra, así como lo vamos a hacer en esta oportunidad bajo la guianza del Espíritu Santo. Y para eso voy a tomar lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. No sin antes elevar unas palabras de oración, agradeciendo a Dios y pidiendo su respaldo, que este mensaje llegue a la vida de alguien, que sea para edificación, que sea de bendición para la vida de alguien. Porque a través de esta palabra bendita nos alimentamos espiritualmente, crecemos en nuestra vida espiritual, nos fortalecemos. Así que vamos a orar para que sea Dios, a través de este poderoso mensaje, hablando a nuestras vidas y que pueda ser de bendición. Bueno, reitero mi saludo nuevamente en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo a las personas que se van conectando. Y allí donde está, si puede inclinar su cabeza, hágalo así y ore conmigo en esta hora. Bendito Cristo Salvador, Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores. Incomparable eres tú, Señor, y en este momento reconozco tu grandeza, Señor, tu autoridad, poderío, majestad, oh Dios, que no hay nadie es como tú, Señor. Agradezco infinitamente, Señor, poder gozar del privilegio de la vida, Señor Jesús. El vestido, Señor Jesús, el alimento que traes cada día para mí, oh Dios. Agradezco infinitamente este enorme privilegio de poder predicar tu palabra, oh Dios. Es un privilegio para mí, Señor Jesús, esta gran oportunidad, oh Señor. Por eso te ruego seas tú tomando mi vida, oh Dios, poniendo tu palabra en mis labios, Señor. Que este mensaje llegue a la vida de ese corazón necesitado, Señor Jesús. De esa persona, Señor Jesús, que necesita escuchar esta palabra. Seas tú tocando su corazón a través de este mensaje, a través de esta palabra, oh Dios. Úngeme, Señor, toma mi vida, toma mis labios y ponga su palabra, Señor, en mi ser, para compartir este mensaje en esta noche, Señor Jesús. Seas tú hablándonos a través de esta palabra, a través de este mensaje, oh Dios. En tu santo nombre yo me pongo, Señor. Háblanos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije anteriormente, voy a tomar lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, que en el nombre de Jesús dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Reitero el tema que estaremos tratando bajo la guianza del Espíritu Santo. Obediencia más que sacrificios, o mejor que sacrificios. Si hay algo que le ha costado al ser humano, es obedecer a la voz de Dios. Incluso dentro del mismo cristianismo, personas que se hacen llamar cristianos, si hay algo que le ha costado al ser humano es obedecer a Dios, sujetarse a la voluntad de Dios. Eso nos ha costado. Y en términos generales
se puede apreciar que pareciera ser que Dios dice algo y el ser humano va en sentido contrario a lo que Dios dice. Si Dios dice no se debe hacer así, así es como lo hace. Y si dice así se debe hacer, de esa manera no le gusta al ser humano, no lo hace así. Le ha costado en gran manera obedecer. Y la obediencia es algo fundamental en la vida de un cristiano. Es fundamental. Tanto así que mucha gente se va a perder por no obedecer. Y en el desarrollo del tema lo vamos a ver, pero ¿cuántas cosas hemos perdido? Oportunidades, cosas que Dios tenía para nosotros a causa de la desobediencia. Si nos ponemos a hacer memoria, seguramente muchas cosas a causa de la desobediencia, porque vuelvo y repito, le ha costado o nos ha costado a los seres humanos obedecer a Dios. Si hay algo que le ha costado al ser humano es eso, obedecer a Dios. Parece ser una tarea compleja, una tarea difícil. Y como lo he dicho en otras ocasiones, quiero reiterarlo nuevamente, porque es que son cosas que tenemos que aprender. Que si queremos crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, si queremos ser mejores, son cosas que tenemos que aprender. Lo he venido diciendo en algunas predicaciones anteriores. Si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar que cuando Dios llama a alguien para una misión, lo llama con un propósito, Dios es específico con lo que quiere esa persona. Es específico. Si usted lee, que son varios capítulos a partir del capítulo 25 del Éxodo, si usted lee cuando Dios llamó a Moisés y le empezó a dar instrucciones acerca del tabernáculo, Dios le habló de medidas, le habló de objetos, le habló del material en que debía hacer cada cosa, qué medida debía llevar, qué diseño tenía que tener. ¿Y por qué explico esto? Precisamente en relación a lo que dije anteriormente. Dios es específico. Dios es específico con lo que quiere de nosotros. Y allí donde tomé lectura, donde voy a tomar base para estribar este tema, esa historia es conocida por muchos, al menos por los lectores de la Biblia. Y es una misión que se le encomendó a Saúl, siendo rey en ese tiempo de Israel. Una misión que Dios le encomendó. Y Dios fue específico con él. Por eso cuando Samuel habla con él, allí donde yo leí en el verso 22 del capítulo 15, primer libro de Samuel, por eso Samuel le hace mención de la atención. Él le dice, y la atención más que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Porque para obedecer hay que prestar atención. Para obedecer hay que prestar atención. Porque muchas veces se desobedece porque no se presta atención. No es lo mismo que yo le pida a usted que me traiga un objeto con ciertas medidas. Yo le doy las medidas, le doy el color, le doy el material y le doy todas las especificaciones con las cuales necesito eso. No es lo mismo que usted la traiga así como yo se la estoy pidiendo, que usted traiga lo primero que encuentre. No es lo mismo. Para usted traer lo que yo estoy pidiendo que traiga,
debe prestar atención a lo que le estoy diciendo. Yo le puedo decir a usted, tráigame un balón de este tamaño, con estas figuras, de este material. Si usted presta atención y en usted está el agradarme, haciendo la voluntad de lo que le estoy pidiendo, usted lo va a traer así como se lo estoy pidiendo, con las medidas que le di del material, con el estilo que... Pero si usted no está interesado en hacer la voluntad de lo que yo le estoy pidiendo, en hacer mi voluntad, usted simplemente va a traer el balón que consiga. A usted le dijeron traiga un balón y es el que consiga va a traer. Pero cuando se presta atención, uno se va más allá al detalle. Y eso es lo que sucede con Dios. A veces no se presta atención, por eso no se puede obedecer ni hacer la voluntad de Dios. Porque no se presta atención. Y precisamente por eso Samuel le habla a Saúl de esta manera. Es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros. Por esas razones, y de allí mismo es donde digo que Dios es específico con lo que pide. Dios encomendó una misión a Saúl y Dios fue específico. Es más, le declaró el propósito por el cual lo mandaba a hacer eso. Si uno estudia ese pasaje, Dios declara el propósito por lo cual mandó a hacer eso. Y también se puede notar que Dios es específico con lo que le dijo que hiciera. Pero Saúl no prestó atención. Y aunque él creyó que estaba haciendo lo que Dios mandó a hacer, no hizo lo que Dios le pidió. No prestó atención. Y por eso explico de esa manera, de una manera didáctica para hacerme entender. No es lo mismo que yo le mande a traer un objeto con ciertas especificaciones, con ciertas características, a que usted traiga lo que consiga. No es lo mismo. Y aunque parezca que estuviera obedeciendo, sí le traje el balón, pero no lo trajo como yo lo pedí. Porque aunque parezca que está obedeciendo, realmente no está obedeciendo. Y si uno detalla más adelante, es que es interesante leerse todo ese capítulo, estudiarlo, más que leerlo, estudiarlo. Para saber y entender qué fue lo que pasó allí. Porque en la conversación póstuma o posterior que tiene Saúl con Samuel, después que Dios le declaró a Samuel lo que Saúl había hecho, uno se puede dar de cuenta que las palabras de Samuel para Saúl son: has desobedecido. Pareciera ser que Saúl hizo lo que Dios le pidió. Así fue allá al pueblo y de cierta manera pareciera ser que lo hizo. Pero si uno se va al detalle de lo que Dios pidió, Saúl no hizo lo que Dios le mandó. Por eso las palabras de Samuel para Saúl: ¿por qué has desobedecido? Y eso es lo que pasa en la vida de muchos cristianos, de muchas personas, que creen que están obedeciendo a Dios cuando no es así. Porque aquí hay que aclarar algo. Mientras yo me empeñe en hacer mi voluntad, nunca voy a hacer la voluntad de Dios, mientras siga empeñado en hacer mi voluntad. Porque es que hay gente que pretende vivir el evangelio a su acomodo, a su voluntad, a lo que él considera, a lo que él cree. Y el evangelio no se basa en lo que yo creo, se basa en lo que Dios ha dicho. ¿Cómo sé yo lo que Dios ha dicho? La palabra de Dios allí está. Mientras yo me empeñe en vivir conforme a mi voluntad, conforme lo que yo creo, lo que yo pienso que es así, y no lo que Dios me dice que es, nunca voy a hacer la voluntad de Dios. Porque en ocasiones, como decía ahorita, no se presta atención. Y aunque parece que estamos obedeciendo, muchas veces no es así.
Si usted detalla la conversación, detalla ese capítulo, Saúl viene contento cuando regresa de allá. Cuando se encuentra con Saúl, ni lo deja. Cuando se encuentra con Samuel, perdón, Saúl ni lo deja hablar. Saúl lo primero que le dice es: cumplí con la misión que Dios me mandó, porque él creyó que estaba obedeciendo. Él creía que estaba obedeciendo. Así como le pasa a mucha gente en el cristianismo. Creen que están obedeciendo, pero realmente no es así. Cuando usted estudia ese capítulo se da cuenta de eso. Saúl cuando se encontró con Samuel ni siquiera lo dejó hablar. Y ya Samuel sabía lo que había pasado porque Dios ya le había dicho. Dios ya le había dicho a Samuel. Y Saúl venía como contento. Cumplí con la misión que Dios me mandó. Pero lo que Samuel le dice es diferente. ¿Por qué has desobedecido a la palabra de Dios, a la voz de Dios? ¿Por qué? Y aquí en el desarrollo de este tema vamos a ver algunos detalles que se pueden encontrar cuando se estudia ese capítulo. Y son cosas que vivimos en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir en este camino del evangelio, en el cristianismo. Errores que se cometen. Porque finalmente, a la postre, estas cosas son obstáculos. Son cosas que no dejan que crezcamos espiritualmente, que edifiquemos nuestra vida, que avancemos en la vida espiritual. Y por eso conocemos gente que hace años vienen en el mismo estado espiritual, no hay un crecimiento en ellos. Porque hay cositas allí que necesitan mejorar, que necesitan arreglar. Saúl había sido llamado por Dios, porque Saúl no lo puso allí en el mandato un hombre, Dios lo puso allí. Porque con esto quiero decir que incluso gente que ha sido llamado por Dios y que hace parte de la iglesia, también caemos en estos errores. Por eso hay que tener cuidado, hay que prestar atención para poder obedecer. Y voy a parafrasear un poco qué fue lo que se le encomendó a Saúl que hiciera. Muchos conocen la historia o han escuchado el relato, pero voy a parafrasear un poco. Dios inicia, cuando encomienda esta misión a Saúl, inicia declarándole el propósito por el cual va a hacer lo que va a hacer. Le dice: porque va a cobrar venganza de los amalecitas. Porque cuando Israel iba por su paso en el desierto, que había salido de Egipto, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Atacaron a los ancianos y a los niños. Y la Biblia dice que Dios es vengador de estas cosas. De esa gente que se las dan de vivo, y me disculpa la expresión. Esa gente que se las dan de vivo y se aprovechan de pronto de otros. Dios es vengador de esas cosas, dice la palabra. Así que Dios le tenía esa cuenta pendiente a Amalek ahí. Sí, había pasado ya el tiempo, había pasado mucho tiempo. Porque eso es lo otro. La persona que inquiere en estas cosas se olvida de lo que hizo. Pero a Dios no se le olvida. ¿O no recuerdan la historia del rey Acab? Cómo le quitaron la viña a Nabot con su esposa Jezabel. Y se olvidaron de lo que habían hecho. Pero Dios ya había destinado que ellos murieran de la misma manera. Así como murió Nabot. Eso es Primer Libro de Reyes, capítulo
18, si no estoy mal. Pero continuando con el tema, Dios inicia declarándole el propósito, por lo cual va a hacer lo que va a hacer a Saúl. Vea, le voy a encomendar esta misión y lo voy a hacer por esto. Dios le explica a él. Así que por eso, le dice, por eso, vaya y destruya a Amalek y no tenga misericordia de nadie. Yo estoy usando un lenguaje actual para que entendamos. No tenga misericordia de nadie. Es más, dice allí, en la Reina Valera del 60, incluso hasta los niños de pecho. O sea, no deje vivo a nadie, ni animales, ovejas, vacas, bueyes, ancianos, niños. Y dice allí, incluso a los de pecho, o sea, los que estaban amamantando. Por eso digo que Dios es específico y hay que prestar atención para poder obedecer. En estos días estaba pensando en este tema y pidiendo el respaldo de Dios para que este mensaje pudiera ser claro y pueda ser de bendición para nuestras vidas. Y llegó una frase a mi mente que dice que no se puede despreciar el consejo de Dios por ganar la aprobación de un hombre. No se puede despreciar el consejo de Dios por ganar la aprobación de un hombre. Porque a mucha gente le pasa esto. Dios le ha declarado cómo son las cosas. Pero a veces preferimos hacer caso a lo que dice otro que a lo que dice Dios. Y es un grave error. Porque no se puede despreciar el consejo de Dios por ganar la aprobación de un hombre. Porque seguramente eso fue lo que le pasó a Saúl. Y ahora le voy a decir por qué. Entonces, Dios le declara todo esto a Saúl, le da la misión, le explica el propósito por el cual lo va a hacer. Y lo envía. Y bien sabemos, Saúl llega allá a la tierra de los amalecitas y pareciera ser que está cumpliendo con la misión. Pareciera ser. Pero dejó al rey vivo. Ahí empezó a fallar. ¿Por qué hago mención tanto de que Dios es específico con lo que dice? Porque dentro de las especificaciones que Dios le dio a Saúl, no le dijo que dejara al rey vivo. Entonces sí me hago entender. Ya Saúl ahí empezó a desobedecer por no prestar atención. Porque cuando se presta atención se tienen en cuenta todos estos detalles. A él no se le dijo que dejara a nadie vivo. Pero ya Saúl empezó a actuar conforme su voluntad y no conforme la de Dios. Porque la voluntad de Dios no era que él dejara a alguien vivo. Dios le había declarado cuál era su voluntad. Pero ahorita ya Saúl está actuando bajo su propia voluntad. Y eso era lo que decía ahora. De gente que pretende vivir el cristianismo bajo su voluntad, bajo su acomodo. Acomodan la Biblia como a ellos les parece. Y esto es un grave error. Ya Saúl empezó a actuar conforme su pensamiento, conforme él creía que estaba bien. Y lo dije antes, yo no puedo vivir el Evangelio. O sea, el Evangelio no se basa en mi pensamiento, en lo que yo crea. Dios ya tiene basado su Evangelio en su palabra. Entonces yo no puedo basar el Evangelio en lo que yo creo que está bien o que está mal. Si lo que yo creo que está bien o está mal está apoyado y basado en la palabra de Dios, muy bien.
Pero si no tiene apoyo de la palabra de Dios, simplemente pasa a ser el pensamiento de un hombre. Entonces Saúl ya empieza a actuar bajo su propia voluntad. Ya empezó a desobedecer. A él no se le dijo que dejara a nadie vivo. De pronto a él le pareció que eso estaba bien. Y eso es lo que estoy diciendo. No es lo que a mí me parezca. Es lo que Dios diga. De pronto Saúl pensó que bueno llegar allá con el rey vivo. Ve aquí se los traigo. Tal vez pudo haber pensado eso. Pero eso no fue lo que Dios le mandó. Ahora, empezaron a seleccionar del ganado que había ahí, ovejas, vacas, bueyes, de lo más gordo, de lo que a ellos les pareció mejor, para llevar allá al pueblo, a Israel. Tampoco era lo que Dios había pedido. Esa no era la voluntad de Dios. Dios fue claro y específico. Acabe con todo, destruya todo. Él no le dijo que le trajera. Le dijo destruya. Saúl no prestó atención. Y si no se presta atención no se puede obedecer. Y precisamente por eso Samuel le dice lo que le dice. ¿Se complace Jehová más en los sacrificios que en la obediencia? Esa es la pregunta que le hace Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque ¿qué fue lo que pensaron? Ah, llevémonos estas vacas que están gordas, estos bueyes, estos carneros, estas ovejas. Y con esto de pronto podemos ofrecer sacrificios a Jehová allá en Israel. ¿Quién dijo que Dios les había pedido eso? Como que si en Israel no hubieran vacas, no hubieran ovejas. Pero ya empezaron a actuar bajo su propia voluntad. No era lo que Dios les había dicho. Era lo que ellos estaban considerando que estaba bien. Y esto no funciona así. El evangelio no funciona así, bajo el pensamiento de un hombre. Entonces, después que ya seleccionan lo que se van a llevar, Saúl dejó al rey Agag vivo para llevarlo vivo. Lógicamente no era lo que Dios le había pedido, pero fue lo que él quiso hacer así. Emprenden la marcha. Pareciera ser, y de hecho el pensamiento de Saúl es ese, porque eso es lo que le dice a Samuel cuando se lo encuentra. Hice lo que Dios me mandó. Eso es lo que él dice, porque ese era su parecer, su pensamiento. Pero mentiras. No había hecho lo que Dios le había mandado. ¿Cuántas personas caen en este error? Porque en ocasiones hay algo que se le ha llamado verdad a medias. Y una verdad a medias realmente es una mentira más. En Dios no existen verdades a medias. En Dios hay verdad y hay mentira. O usted o miente o dice la verdad, pero no puede hacer un intermedio entre las dos. Las personas la han llamado así verdades a medias. Y eso fue lo que hizo Saúl. Pero que finalmente viene a ser una mentira. Es como obedecer a medias. Hizo parte de lo que Dios le mandó. Finalmente eso viene a ser desobediencia. Y eso fue lo que Dios le dijo. Dios se lo dijo a Samuel y Samuel se lo dijo a Saúl. ¿Desobedeció? Cualquiera diría, pero si hizo lo que Dios le mandó, fue y destruyó el pueblo. Diría cualquiera. Pero si analizamos qué fue lo que Dios pidió, si ponemos atención en lo que Dios pidió, Saúl no hizo lo que Dios le mandó.
Entonces vea cuán importante es el prestar atención a lo que Dios dice, como Dios dice, cuando Dios dice, donde Dios dice. Como dije hace un momento, el que tiene intención de agradar a Dios. Porque si no se tiene intención, pues yo traigo cualquier cosa y eso sirve. Es lo que piensa ese tipo de personas. Si no se tiene intención de agradar a Dios. Que como he explicado en otras ocasiones, fue el caso de Abel y Caín. Que mucha gente también está equivocada con esto, porque mucha gente dice que lo que pasó con Caín fue que trajo unas frutas malas. La Biblia no dice eso. Y es más, en los versículos siguientes, explica qué fue lo que pasó allí. Caín no trajo frutas malas. Lo que pasaba era que en Caín no había intención de agradar a Dios. Y bueno, ese es otro tema y tal vez lo explicaré con más amplitud en otra ocasión. Pero eso fue lo que pasó. Porque como no tenía intención de agradar a Dios, trajo cualquier cosa. Para él eso era bien. Pero cuando se tiene intención de agradar a Dios, se procura hacer las cosas bien. Eso es lo que pasa. Cuando no tengo intención de agradar a Dios, creo que cualquier cosa sirve. Que cantar de cualquier manera, eso sirve. Que cualquier oración, eso sirve. Que vivir el Evangelio de cualquier manera, eso sirve. Pues si no tengo intención de agradar a Dios, para mí cualquier cosa está bien. Pero cuando se tiene intención de agradar a Dios, uno se preocupa por hacer las cosas bien. Por prestar atención a lo que Dios dice. E intentar hacer la voluntad de Dios, no la mía. Eso es cuando hay intención de agradar a Dios. Se presta atención. Porque mientras no se presta atención, no crea que va a poder obedecer. Nunca. Entonces, Saúl emprende la marcha creyendo que ha cumplido con la misión de su Señor. Él se va convencido. Porque hizo las cosas con mediocridad, se llama eso. Las hizo a medias. Ciertamente hizo parte de lo que Dios le mandó, pero no lo hizo como Dios se lo mandó. Son dos cosas muy diferentes. ¿Usted sabe cuánta gente hay así hoy en día que vive en un evangelio así? Y como dije hace un rato, por eso no prosperan en su vida espiritual, no crecen. Allí están, así como los conoció, así siguen. Y han pasado los años. Y así seguirán. Yo quiero que usted me escuche esto, por favor. Mientras yo no deje de ser quien pretendo ser, nunca voy a poder llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Mientras yo siga empeñado en seguir siendo lo que pretendo ser bajo mi voluntad, nunca voy a llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y esto tiene mucho que ver con la voluntad. Porque cuando yo pretendo vivir o ser según mi pensamiento, es bajo mi voluntad y no bajo la de Dios. Cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios, las cosas son diferentes. Son muy diferentes. Pero mientras no deje de ser quien soy, o quien pretendo ser, no voy a poder ser lo que Dios quiere que sea. Se necesita aprender a obedecer. Vea, la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 8, dice que el mismo Jesucristo, siendo el Rey del universo, dice, por cuanto fue hijo, aprendió la obediencia. Dice que la aprendió. O sea, en su humanidad, Jesús aprendió la obediencia. La carta a los Hebreos capítulo 5, verso 8.
siendo el rey del universo, en su humanidad, aprendió la obediencia. Por eso digo, tenemos que aprender a obedecer, porque esto nos ha costado en gran manera. Y como dije cuando inicié el mensaje, aún dentro del cristianismo, nos ha costado aprender a obedecer a Dios. Por eso usted ve cristianos estrellados por ahí. Por eso los ve así, porque nos ha costado aprender a obedecer. Porque para yo obedecer, sí o sí me tengo que sujetar a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que yo sea, a lo que Dios quiere que yo haga. Incluso muchas veces ni entendemos por qué Dios dice que debe ser así, por qué Dios dice que debo pasar por esta situación. Muchas veces no entendemos. Cosas que de pronto nos parecen hasta ilógicas. Pero Dios actúa así. Así es como Dios actúa. Y Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control de lo que está haciendo. ¿Usted sabe que Moisés obedeció a Dios aun cuando Dios le dijo que lo iba a meter al desierto? Se preguntaría alguien, ¿cómo que nos va a sacar de esclavitud y nos va a meter al desierto? Se preguntaría alguien, ¿no había otro lugar? Sí, había más lugares. Pero así era como Dios lo quería hacer. Y Dios tenía el control de todo. ¿Qué les faltó en el desierto? Porque incluso cuando dijeron que se habían aburrido de comer el maná, pues Dios les trajo carne. Dijeron, estamos cansados de este maná, queremos carne. Dios les trajo carne. ¿Qué les faltó en el desierto? Y con esto lo que quiero decir es que aunque usted no entienda por qué pasa por las situaciones que pasa, por hacer la voluntad de Dios, Dios tiene el control de lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo con usted. Pero tenemos que aprender a obedecer, incluso cuando en ocasiones no entendamos de qué se trata. Moisés, sabiendo que Dios lo iba a meter al desierto, obedeció. Él pudo decir, no, lléveme por otro lugar. Le dijo, el desierto, vámonos para el desierto. Lo único que le dijo fue, usted va con nosotros. Éxodo capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Si no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Fue lo único que dijo. Abraham obedeció sin tampoco saber para dónde iba. Porque en ocasiones las situaciones que nos toca vivir son así. No sabemos de qué se trata. No sabemos con qué propósito va eso. Pero Dios tiene el control. A Abraham le dijeron, salga de su tierra, de su parentela, y donde yo le diga. Son cosas extrañas, cosas que de pronto uno no entiende. Porque una cosa es que usted le digan, viaje de aquí de Medellín a Cali, y usted ya sabe para dónde va. Listo, cuando llegue a Cali ahí paro. Pero otra cosa es que usted le diga, arranque, y donde yo le diga que pare, ahí para. No todo el mundo hace eso. Diría cualquiera. ¿No había sido pues más fácil que Dios le dijera a Abraham, vea, váyase hasta Canaán y allí para? Sí, pues se puede pensar de esa manera. Eso piensa uno, hubiese sido más fácil así. Pero Dios obra como Él quiere obrar, y aunque uno no entienda, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es mi función en este rol? Si realmente yo creo en Dios, yo le creo a Dios, obedecer. Esa es mi función, obedecer. Pero precisamente eso es lo que nos ha costado obedecerle a Dios. ¿Usted cree que quién era Saúl antes de que fuese rey? Nadie, igual a cualquier otro israelita. Porque Saúl no es que tuviera méritos para decir que Dios lo llamó por méritos, no. Igual que usted y que yo, Saúl halló gracia delante de los ojos de Dios y ya.
lo mismo que Abraham, lo mismo que Moisés. No es que hubieran méritos. Halló gracia, lo mismo que nosotros. Hallamos gracias delante de Dios. No había méritos en nosotros para que Dios nos llamara a este camino, para que Dios nos diera este privilegio de ser llamados hijos de Dios, de hacer parte de su iglesia, de su pueblo, de hacer parte de un pueblo escogido, como dice la segunda carta de Pedro capítulo 2 verso 9. No había méritos, simplemente hallamos gracia. Y hoy estamos en el lugar que Dios nos ha puesto, como dice la Biblia, en lugares altos, en lugares celestiales, porque Él lo quiso así, no por méritos. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Dios lo hizo rey de Israel, no por méritos, pero halló gracia y lo quiso poner allí. Pero Saúl, por no obedecer, por no prestar atención, despreció la oportunidad que Dios le dio. El reinado de Saúl fuera para que hubiese sido duradero. Ese era el propósito de Dios con Saúl. Un reino duradero. Pero Saúl no aprendió a obedecer. Entonces, cuando Saúl emprende su marcha de allí de la tierra de los amalecitas, después de haber hecho lo que había hecho, y va y más adelante, ahora, cuando Saúl está ejecutando, según la misión de Dios, que como ya expliqué, la hizo a su manera, Saúl la hizo a su manera, Dios le habló a Samuel acerca de lo que Saúl había hecho. Es más, Dios dice, me ha pesado haber puesto a Saúl por rey. Me ha pesado, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, desobedeció a lo que dije, desobedeció a mi palabra, a mi voluntad. Esa es la expresión de Dios para con Samuel, hablando acerca de lo que Saúl había hecho. Y dice la Biblia que a causa de esto, Samuel clamó a Dios toda la noche. Pero Dios ya había resuelto el fin de Saúl. Dios ya había resuelto el fin de Saúl. Entonces, Samuel se va al encuentro de Saúl. Y como decía ahora, antes que Samuel le hable a Saúl, Saúl dice, cumplí con la misión que Dios me mandó. Y al parecer venía contento porque había cumplido con la misión, según él. Pero entonces Samuel le dice, ¿qué es ese bramido de vacas que yo escucho? Y vea la actitud de Saúl. Ah, no, es que el pueblo. ¿Cuál pueblo si el que mandaba era él, el jefe era él? Ahora le está echando la culpa al pueblo. A él era el que se le había encargado la misión. ¿Sabe que hay cristianos así? Que cuando hacen las cosas mal y Dios los confronta, empiezan a repartir culpas. Y es que el hermano, y es que el otro, empiezan a repartir culpas. Y si hay algo que yo tengo que reconocer delante de Dios es mi error cuando me equivoco. Y eso es lo que dice David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras callé mi pecado, mientras no reconocí mi error, me estaba muriendo. Eso es lo que David está diciendo. Porque es que no hay nada oculto para Dios. Dios sabía lo que había hecho Saúl. Pero Saúl no reconoció su pecado. Le echó la culpa al pueblo. Ah, no, es que fue el pueblo que las trajo. Cuando Saúl le dice, ¿y qué es ese bramido de vacas? Ah, no, el pueblo. Hay gente así. Cuando
cuando se hacen las cosas mal y Dios nos confronta, hay que empezar a buscar culpables. Con Dios no tenemos necesidad de eso, es que Dios sabe qué es lo que hacemos. Si Dios estaba viendo cuando Saúl estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y Saúl creía que Samuel no sabía. Ya Dios le había dicho a Samuel. Samuel sabía qué estaba pasando. Y así es como quedamos delante de Dios cuando intentamos excusarnos cuando Dios sabe qué hicimos. Así es como quedamos. Intentando buscar excusas y culpables cuando Dios realmente sabe qué fue lo que pasó. Y de esa manera fue que, porque Saúl estaba pretendiendo quedar bien delante de Samuel. Ah, no, eso fue el pueblo. El pueblo fue el que trajo esas vacas. Pero la misión se la había encomendado era a él. Y así es como pretendemos a veces. Intentar quedar bien delante de Dios. Delante de Dios no hay excusas que valgan, porque Dios sabe quiénes somos. Delante de Dios no hay nada oculto. Y son cosas que tenemos que aprender si queremos ser buenos cristianos, si queremos mejorar en nuestra vida espiritual, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, si queremos crecer en un ministerio, en el servicio a Dios. Son cosas fundamentales que tenemos que aprender. No se puede vivir este evangelio sin obediencia. Eso sí, téngalo muy claro. No se puede vivir este evangelio sin obediencia. Entonces Saúl está pretendiendo quedar bien delante de Samuel y Samuel ya sabía lo que había pasado. Por eso la respuesta de Samuel es: ¿por qué has desobedecido a la voz de Dios? Y Saúl sigue con su forma de intentar excusarse, con su intención de querer excusarse. Ah, no, pero es que sí, trajimos esas vacas, pero es para hacer sacrificios a Jehová. Lo dije hace un rato, vuelvo y repito. ¿Dios le había pedido que trajera vacas? Dios no le pidió que trajera vacas. En Israel habían vacas. Sino que Saúl empezó a actuar conforme su propia voluntad. Empezó a hacer lo que él creía que estaba bien y no lo que Dios le había dicho. Por eso el evangelio que yo vivo no se puede basar en lo que yo crea, en lo que yo piense que está bien, sino en lo que Dios me dice que debo hacer, cómo lo debo hacer, cuándo, dónde. La misión que Saúl iba a cumplir estaba basada en la palabra que Dios le había dicho. Estaba basada en la palabra de Dios, no en lo que él pensara que estuviera bien. Lo mismo pasa con nosotros. La vivencia de este evangelio está basada en la palabra de Dios, no en lo que yo crea. Porque usted ve por ahí mucha gente acomodando la Biblia a lo que ellos creen. Ah, no, es que yo creo que puedo hacerlo así, que puedo estar así, que puedo vivir así. Pero tal vez no es eso lo que Dios dice. Y como decía ahora, no se puede despreciar el consejo de Dios por ganar la aprobación de un hombre. Porque hay gente que busca el consejo en un hombre. ¿Ves? ¿A vos qué te parece si yo hago esto así? Ahí el otro dice, sí, hacelo, que en eso no hay problema, en eso no hay nada de malo. Pero resulta que Dios había dicho que así no se hacía. Eso es lo que pasa. Se desprecia el consejo de Dios por ganar la aprobación de otro. Y eso no se puede hacer, despreciar el consejo de Dios por ganar la aprobación de un hombre. No se puede hacer eso. Es un grave error.
Entonces, cuando Saúl le dice a Samuel intentando excusarse aún, no es que esas vacas, esas ovejas se trajeron para hacer sacrificios a Jehová. Samuel le tiene que decir, ¿se complace Jehová en los sacrificios, en la grosura de los carneros, más que en la obediencia? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué quiero decir con esto? Ya voy a ir terminando. Vea, yo puedo hacer el culto, mejor dicho, puedo hacer culto, puedo ofrendar, pero si no obedezco, eso fue lo que le pasó a Saúl. Es que traigo sacrificios para ofrecer a Jehová, pero no sabe obedecer. ¿De qué sirve? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque hay gente que cree vivir así. No es que yo voy a culto, es que yo ofrendo, es que yo diezmo, es que yo hago lo uno y hago lo otro, pero no obedece. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, y esa parte de prestar atención ya la expliqué. Si no se presta atención no se puede obedecer. Porque no se van a hacer las cosas como se están pidiendo. Una de las oraciones mías es esa. Le pido a Dios que me ayude a ser obediente. Porque lo he entendido así, que no se puede vivir este evangelio sin obediencia. Sencillamente no se puede. Y si Dios ha estado hablando a su corazón a través de este mensaje, yo creo que usted también se habrá dado cuenta de lo mismo. No se puede vivir un evangelio sin obediencia. O al menos no el evangelio de Jesucristo. Porque como también han salido un evangelio falso, y digo falso porque no se acomoda a la palabra de Dios, no está bajo los lineamientos de la palabra de Dios, que en ese tipo de evangelio ahí sí viven como quieren. Y mucha gente se acomoda a ese porque ahí le sirve, porque ahí lo dejan hacer como él quiere, lo dejan pensar como él quiere, lo dejan vivir como él quiere, y ahí se acomodan. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no se puede vivir sin obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cito un último versículo. Isaías capítulo 1 a partir del verso 18. ¿Qué estaba pasando aquí? El pueblo desobedecía a Dios y creían que Dios estaba contento porque hacían fiesta, llevaban ofrendas, hacían sacrificios y creían que Dios estaba contento. Listo, desobedezco, pero como traigo los sacrificios, traigo las ofrendas, hago las fiestas, ahí estoy bien. Y vea la respuesta de Dios. Yo lo invito a que se lea esos textos. Isaías capítulo 1 a partir del verso 18, cuando pueda sacar tiempito y leerlo con despacio, estudiar ese tema. Vea la respuesta de Dios. Porque Dios no estaba nada contento. No quiero más fiestas. No quiero holocaustos, sacrificios, ofrendas. Todo eso que están trayendo, no lo quiero. Es más, voy a quitar mi mirada de ustedes. Y no oren porque no los voy a escuchar. Léase que así dice.
porque ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. Eso era lo que ellos pensaban. No, ahí estamos bien. Si estamos trayendo las ofrendas, estamos haciendo las fiestas, estamos haciendo holocaustos. Ahí estamos bien, pero no estaban obedeciendo. Y Dios les dijo, no quiero más eso. Y ni siquiera oren que no los voy a escuchar. Así que aprendan a hacer las cosas bien. Y les dice que era lo que tenían que hacer. Ahí dice en el texto. Reparar al agraviado. Ahí dice en el texto, ahí explica. Y ahora cuando ya hagan eso, ahora sí vengan y estemos a cuentas. Porque eso es lo que creen muchos. Ah, no es que yo oro, yo asisto al culto, yo ofrendo, pero no obedecen. Ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lamentablemente, hay mucha gente viviendo un cristianismo así. Personas que parecen ser cristianas. Que parecen que están obedeciendo. Porque si hay algo que se parece a una verdad, es una mentira mezclada. ¿Cómo que mezclada? Que lleve algo de verdad con mentira. Y pareciera ser una verdad, pero no es una verdad. Pareciera ser que Saúl estaba obedeciendo, estaba cumpliendo con la misión que Dios le mandó. Ah, sí, yo fui allá a Amalek y destruí eso. Pero si uno detalla lo que Dios le había pedido, no obedeció a lo que Dios le había mandado. No hizo como Dios le había mandado. Lamentablemente hay mucha gente viviendo así. Necesitamos aprender a obedecer. Aprender a obedecer a Dios. Incluso cuando no entienda de qué se trata. Porque le va a tocar. Y seguramente a muchos ya les ha tocado. O nos ha tocado. Situaciones en las que uno no entiende por qué suceden de esa manera. Cosas que llegan a la vida que uno ni siquiera está esperando. Pero incluso así, debemos seguir obedeciendo. Porque Dios tiene el control de lo que está haciendo. Crea lo que es así. En muchas ocasiones lo he dicho. Dios no está inventando con la vida de nadie. Si Dios lo llamó es porque sabe lo que tiene para usted. Por eso dice Jeremías capítulo 11, verso 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no está inventando. Dios ya tiene un propósito establecido para su vida. Y las cosas por las que tiene que pasar, que vienen de parte de Dios, es porque Él así lo estableció, aunque usted no las entienda. Pero debemos aprender a obedecer. Yo quiero terminar con una oración en esta noche, porque considero que esto es demasiado importante y muchas veces se cae en este error. No se puede vivir un evangelio sin obedecer a Dios. Créalo que no. Así que yo quiero terminar con una oración. Yo sé que Dios nos ha hablado. Dios ha hablado a nuestras vidas a través de este mensaje. Este mensaje nos tiene que servir para tomar decisiones radicales en nuestra vida. Siempre lo digo, en nosotros seguir siendo quienes somos, o convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. En nosotros está eso. Dios ya tiene un propósito establecido, pero Dios no te va a obligar a hacer lo que no quieres ser. Tú tienes que decidir. Esta palabra nos confronta, nos hace responsable. Hoy somos responsables de esto que hemos oído.
Esta palabra es un espejo donde nos vemos y vemos en qué situación estamos. O decide seguir siendo quien es, o toma en esta noche una decisión radical en su vida y estar dispuesto a convertirse en lo que Dios quiere que seas. Cuando te conviertas en lo que Dios quiere que seas, vas a vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo tu propia voluntad. Mientras sigas empeñado en ser quien pretendes ser, jamás vas a ser lo que Dios quiere que seas. Así que ahí tienes este llamado en esta noche. De ti depende o seguir siendo el que has venido siendo, o convertirte en el que estás llamado a ser. Vamos a orar. Allí donde está, si así puede hacerlo, incline su rostro y hable con Dios en esta noche. Yo creo que necesitamos hablar con Dios. Hemos fallado en muchas cosas y seguimos fallando. Pero para eso es la palabra, para corregir. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, para enseñar e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Cristo Salvador, Rey de Reyes, Señor del universo. Delante de ti estamos, oh Dios, necesitados de ti, Señor. También queremos agradecer, Señor Jesús, el haber traído tu palabra en esta noche, Señor, que edifica nuestra vida, que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a corregir, que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, oh Dios. Te rogamos, Señor, yo te ruego por tu iglesia, Señor Jesús, por mis hermanos, Señor, por los amigos. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes a tu voz, a vivir bajo tu voluntad, Señor. Necesitamos de ti, Señor, más y más. Necesitamos sumergirnos en ti, Señor. Necesitamos aprender a obedecer, Señor Jesús. Es de vital importancia para nuestra vida, Señor. Tal vez nos hemos venido equivocando en tantas cosas, cometiendo errores, tomando malas decisiones, Señor Jesús. Y aunque parezca que estamos bien, no es así. Muchas ocasiones no estamos tan bien como pensamos, Señor. Venimos necesitados delante de tu presencia en esta noche, oh Dios. Derrama tu misericordia y tu gracia para con nosotros, oh Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser moldeados por ti, Señor. Que tomes nuestra vida y hagas de nosotros conforme tu voluntad, oh Dios, conforme tu propósito, Señor. En esta noche yo estoy dispuesto, Señor Jesús, a convertirme en lo que tú quieres que yo sea, Señor. A vivir bajo tu voluntad, incluso cuando no entienda qué está pasando, qué está sucediendo en mi vida. Mira a tu iglesia, oh Dios. Mira a cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que escucharán este mensaje, Señor. Y seas tú obrando en sus vidas, Señor. Derrama tu gracia y tu misericordia para con cada uno de ellos, Señor Jesús. Que este mensaje se quede en ese corazón. Se quede en cada una de sus vidas, Señor Jesús. Y sea para edificación y sea de bendición, Señor Jesús. Yo te ruego en esta noche, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret y todo poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios porque ha traído su palabra en esta noche. Palabra que vivifica, que restaura, que fortalece, que edifica. Y bueno, también agradeciendo a cada uno de ustedes que han sacado un rato de su tiempo. Seguramente tenían otras cosas que hacer, pero creo que esto también es importante. Así que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Y si el Señor no ha venido en otra ocasión, seguiremos predicando la palabra de Dios porque a eso hemos sido llamados. Dios les bendiga.